Bien, buenos días con todos. Eh, Vamos a comenzar la charla, esta de fisiología y más que nada hablar sobre la mecánica ventilatoria, ¿ya? Como siempre yo digo, la debilidad que nosotros tenemos los enfermeros es la parte de anatomía y fisiología, ¿no? Siempre hemos tenido esta debilidad. Entonces, esta charla yo quiero que ustedes se centren en dos cosas nada más. Si vamos a hablar de mecánica ventilatoria, la charla va a estar orientada a hablar de resistencia y distensibilidad, ¿ya? La charla va a estar orientada a resistencia y distensibilidad. Entonces, para repasar un poquito, esto va a durar unos segundos nada más. El sistema respiratorio está compuesto de tres estructuras grandes, ¿no? Que son las vías aéreas, los pulmones y pleuras y el tórax. Vías aéreas, tenemos vías aéreas superiores, que está cavidad nasal, faringe, laringe, ¿no? La laringe hay una estructura anatómica que divide la vía aérea superior con la inferior, que se llama el cartílago cricoides. A partir de ahí recién comienza la tráquea, bronquios, bronquiolos. Si vamos a dividir los pulmones en lóbulos, ¿no? Pulmón derecho, pulmón izquierdo, y cada lóbulo tiene cada pulmón tiene sus lóbulos. El derecho tiene 3 lóbulos, el izquierdo tiene 2 lóbulos, y seguimos avanzando, bronquios, bronquiolos, así no llegamos al alveolo. Como les he dicho, vamos a orientar en dos cosas, en resistencia y distensibilidad. Las que te dan la resistencia son vías aéreas, resistencia de la vía aérea, hasta los bronquiolos, y la que te va a dar la distensibilidad son los alveolos, ¿ya? La caja torácica también es importante porque ¿dónde están los pulmones? Están ubicados en la caja torácica. Entonces, cuando nosotros colocamos al paciente a ventilador mecánico, no estamos ventilando un pulmón aislado, estamos ventilando un pulmón que está dentro de una caja torácica. Y la caja torácica está compuesto por el esternón, las costillas, la columna vertebral, la parte ósea y la parte muscular. Lo he dividido en tres partes que son productores de fase, facilitadores de fase y accesorios de fase, tanto para la inspiración como para la expiración. El más importante, ¿cuál es? El diafragma. Es este músculo que está acá, ¿no? La base de los pulmones. Los músculos inspiratorios, los intercostales internos, los expiratorios, los intercostales externos. Vías aéreas superiores, solamente para un recordatorio así rápido nada más. Cavidad nasal, faringe, laringe, tráquea. Laringe. Y acá comenzamos las vías aéreas. Si les estoy diciendo que vamos a orientarlo en resistencia y distensibilidad, nos vamos a centrar que toda la vía aérea, toda la vía aérea responde, o perdón, toda la vía aérea estaría considerándose como una resistencia al flujo. ¿Desde dónde comienza? Tráquea, vía aérea superior obviamente, tráquea, bronquio derecho, bronquio izquierdo. A partir del bronquio, por ejemplo en este caso en el izquierdo, vamos a dividirlo, mira, bronquios principales, bronquios lobares, bronquios segmentarios. Comienza la subdivisión, bronquios subsegmentarios, bronquiolos. La diferencia entre los bronquios y los bronquiolos es que los bronquios tienen cartílagos, miren acá, cartílagos, y los bronquiolos no tienen cartílago, es músculo liso. Los bronquiolos se clasifican a su vez en bronquiolos de conducción, bronquiolo terminal y bronquiolo respiratorio. ¿Por qué se llama respiratorio? Porque a partir de acá ya existe intercambio gaseoso. ¿No ven acá los alveolos? Existe el intercambio gaseoso. Luego seguimos con conductos alveolares, los sacos alveolares, para terminar en los alveolos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, como les dije al iniciar la charla, lo vamos a orientar en resistencia. Entonces, ¿quiénes me dan la resistencia? Me da toda la vía aérea, resistencia al flujo.
¿Y quiénes me van a dar la distensibilidad? Los alvéolos. Son como unos globitos que tienen cierta elasticidad, se distienden. Estos alvéolos me van a dar lo que es la parte de la distensibilidad con Planck's, eh, lo que le llaman a algunos autores, ¿no? Entonces, si ustedes observan, desde la generación 1 de bronquios principales, hasta cuántas generaciones se puede dividir, son 23 a 24 divisiones, subdivisiones, ¿no? Y si quieren ahí, en milímetros, entonces, la zona de conducción, cómo ingresa el aire desde las vías aéreas superiores hasta el bronquiolo terminal se llama zona de conducción, o también conocido como el espacio muerto anatómico. ¿Por qué se llama espacio muerto? Porque acá no ocurre intercambio gaseoso. O están viendo algún alveolo, no ocurre intercambio gaseoso. El intercambio gaseoso ocurre en la zona respiratoria a partir del bronquiolo respiratorio, porque son bronquiolos que tienen alvéolos, ¿no? No forman sacos alveolares, pero sí tienen alvéolos así libres, ¿no? Alvéolos libres, no como estos sacos. Pero ya ocurre intercambio gaseoso acá. Entonces, retomando, espacio muerto es aquel espacio donde no ocurre donde no ocurre intercambio gaseoso, ¿no? Ahora, si nosotros colocamos un tubo endotraqueal y como este de acá, esto también constituye parte del espacio muerto anatómico. ¿Por qué? Porque no ocurre intercambio gaseoso a partir de ahí, ¿ya? Y nos dicen, ¿no?, que nosotros podemos incrementar el espacio muerto cuando colocamos corrugados, cuando colocamos el filtro, etcétera, ¿no? A medida que nosotros vamos colocando más accesorios, el espacio muerto anatómico va creciendo. Y mientras más espacio muerto, más trabajo respiratorio, ¿ya? Entonces es importante, hay unos médicos que te dicen que vas a cortar el tubo para reducir el espacio muerto, no se corta 3, 4 centímetros y reduces el espacio muerto. Incluso hay que sacar varios accesorios de acá para reducir eso. Más que nada en pacientes que están respirando espontáneamente. ¿Por qué? Imagínate, tú ponte un tubo una media hora y a ver si vas a respirar, ¿no? A través del tubo, o sea, si vas a respirar adecuadamente. Entonces, este es el concepto de espacio muerto, ¿ya? ¿Cuántos mililitros hay? 150 de espacio muerto anatómico. Vamos a los pulmones. Pulmón derecho tiene 3 lóbulos, pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos. Entonces, hablemos de la pleura. Este es, eh, este es el pulmón, ¿no? Acá si hacemos un cortecito del pulmón, parénquima pulmonar. Esta es la pleura visceral, es una membrana que está unida a los pulmones. Esta es la pleura parietal, que está unida a la caja torácica, al músculo. Entre la pleura visceral y la pleura parietal hay un espacio virtual. ¿Cómo se llama ese espacio? Espacio pleural. Ese espacio virtual está compuesta de un líquido, más o menos 25 mililitros, y que, como es un espacio virtual, imagínense, este es el pulmón y este es el tórax, ¿no? Como ese espacio virtual puede crecer, de ahí que te dan pues el neumotórax, hemotórax, quilotórax, etcétera, porque crece, ¿no? Cuando ingresa líquido, aire, sangre a ese lugar, crece. Por eso se llama espacio virtual, porque tiene esa opción de crecer en casos de patologías, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función de la pleura? Es entre la pleura visceral y la pleura parietal existe una especie de succión. Esa succión es una presión pleural negativa, ¿ya? Es una presión pleural negativa. Acuérdense de ese concepto de presión pleural negativa, ¿ya? Ahora acá, por ejemplo, ese es un corte transversal. Esta es la pleura visceral que está unida a los pulmones y esta es la pleura parietal que está unida a la caja torácica. Y observen el espacio acá. No, si hubiera aire, esto estaría así, ¿no? Si hubiera sangre, este espacio estaría ocupado. Hasta ahí vamos, ¿no?
conceptos básicos. Entonces, la respiración no es ajena a al medio ambiente. La ventilación es un hecho de intercambio de gases entre quién, entre el medio ambiente y los alvéolos, ¿no? Y los pulmones. Acá, lo que nos interesa es la atmósfera, estos 50 kilómetros que es la estratosfera, esto nos importa, 50 kilómetros de aire. Entonces, estos 50 kilómetros de aire, que serían una columna de aire que está sobre nosotros, algún científico se inventó este aparato que le llamó barómetro para medir cuánto medía o cuánto pesaba o cuál era la fuerza de esta columna de aire, y él lo determinó que esta columna de aire en términos de presión era 760 milímetros de mercurio. A esa le llamó presión atmosférica, ¿ya? Entonces nosotros ahorita estamos bajo esa columna de aire que es la presión atmosférica y con la cual estamos respirando. Entonces cuando hablamos de ventilación mecánica, no vamos a irnos de frente a hablar al ventilador, ¿no? Porque previamente tenemos que tener estos conceptos. Y el ventilador mecánico te aporta presión. Y si no conocemos cuál es la presión atmosférica, pues estamos en nada. No estamos hablando, no estamos entendiendo lo que es este concepto. Para aprovechar nomás acá la composición del aire atmosférico, nitrógeno 78%, oxígeno 21% y CO2 0.03%. De ahí que el FiO2 es ¿cuánto? 21%, ¿no? 0.21. Entonces, acá, ¿quiénes son de Lima acá? ¿Alguien que ha nacido en Lima, en la costa? Ya. ¿De dónde es usted? Ah, Jesús María Lima, ya. ¿Qué pasa? ¿Alguna vez has viajado a la sierra? ¿Y a dónde has viajado? A Cusco. Ya, sobre el nivel del mar, ¿no? ¿Y has sentido alguna dificultad respiratoria? ¿Y eso por qué? Por la presión, ¿no? ¿O hay menos oxígeno arriba que menos oxígeno? ¿Alguien piensa algo diferente? Ya, ¿qué pasa? Miren, esta es la columna de aire, los 50 kilómetros de aire que están sobre el nivel del mar, ¿no? Acá, por ejemplo, acá está usted, al nivel del mar. ¿Cuánto hemos dicho que mide la 760 milímetros de mercurio? Es la presión que está sobre nosotros. Y como usted ha nacido acá en Lima, está acostumbrada a vivir con esta presión. Pero ¿qué pasa? Y son 50 kilómetros de aire. ¿Y qué pasa si usted, por ejemplo, viaja, como dice, ¿no?, al Cusco? ¿Y qué pasa con esta columna? Miren la columna, se ha reducido. ¿Qué significa? Que hay menor presión sobre esta persona. Y si viajan, por ejemplo, a Huaraz, a otro lugar más alto, la columna de aire se ha reducido. Entonces, acá estamos hablando de presiones. ¿Qué pasa si una persona ha vivido toda su vida, se va y mañana se viaja hasta Huaraz, la zona más alta del Perú? ¿Y qué va a pasar con la presión atmosférica? Va a ser menos. Como ella está acostumbrado a vivir en este lugar, tiene su hemoglobina asociada a esta presión, tiene sus pulmones, su físico adaptado a este nivel de presión. Pero cuando viaja a ese lugar, la presión es menor. Es por eso que hay dificultad respiratoria, hay cefalea, vómitos, todo el síndrome de Soroche. ¿Por qué? Porque hay una insuficiencia de oxígeno, perdón, hay una hipoxemia cerebral, o sea, menor, ¿no? Llega menos oxígeno al cerebro y cuando la persona que está acá corría de 5 kilómetros de maratón, allá no va a correr nada, pues. No, por eso es que los jugadores, cuando viajan a Bolivia, no quieren viajar a Bolivia porque Bolivia es esa altura. Y como están acostumbrados a jugar acá, con esta ayuda de esta presión, allá van a tener dificultad respiratoria. Por eso es que en Bolivia, no sé si han visto fotos de los jugadores que están con su balón de oxígeno ahí en Bolivia, ¿no?, después de jugar. Entonces, la idea de esto es que toda la ventilación es un resultado de presiones. Si tú estás acá, ventilas de acuerdo a esa presión, y si vas en cualquier lugar, ventilas de acuerdo a esa presión. El oxígeno es igual en todo lugar. No es que ahí arriba hay menos oxígeno o acá abajo hay más. No, el oxígeno es 21% en todo lugar. Lo que varía es la presión atmosférica.
Entonces, este término dice, no estamos en un ventilador mecánico no invasivo inmenso. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando este paciente que ha vivido toda su vida acá tiene problema cardiovascular, tiene problema pulmonar, ¿qué te dice? Anda, vive a la playa, ¿no? Te dicen, ¿no? Te recomiendan, anda a vivir a un lugar de la playa, cerca. No es que acá hay más oxígeno, sino acá hay más presión. Y eso es el ventilador mecánico, pues. El ventilador mecánico, si tú inicias, por ejemplo, acá, eh, por ejemplo, si estás acá, entonces yo quiero que me ayude la presión atmosférica o alguna presión, quiero que me ayude a ventilar, fácil viajas a un lugar allá, ¿no? A la altura, a nivel del mar, y vas a poder tener la ayuda de la presión atmosférica, ¿no? Eso te recomiendan, ¿no? Bien, entonces, ventilación, ¿qué cosa es? Es la movilización de gas entre dos compartimentos. Uno es el compartimento gigantesco que es la atmósfera y el otro es el alveolo. O sea, es un intercambio entre toda esta atmósfera y el alveolo, ¿no? Este es diminuto. Hay 500, 300 a 500 millones de alveolos en los dos pulmones, pero imagínense, mira, esta presión acá y presión acá. Entonces, miren, la ventilación, vamos a hablar del ciclo ventilatorio. La ventilación inicia cuando se contrae el diafragma, ¿no? Se contrae el diafragma, jala el diafragma a la base de los pulmones crecen, inmediatamente ingresa, ¿qué cosa? Un flujo aéreo, ¿no? Ingresa el aire. A eso se llama inspiración. ¿Cuánto dura? Aproximadamente un segundo. Y esta es la curva de volumen, tiempo, ¿no? Cuando Esa es la inspiración. Cuando el diafragma se relaja, se reduce la capacidad pulmonar y sale el aire. A ese proceso se le denomina como expiración. ¿Cuánto dura? 2 segundos. Y esa curva es la curva de volumen, tiempo. Esa es la que van a ver todos en los ventiladores, ¿ya? No se complican mucho porque yo he tenido oportunidad de conversar con alguien y no podemos interpretar eso, pero solamente es la inspiración es la cantidad de aire, ¿cuánto de aire acá haría? 500, ¿no? En la inspiración y en la expiración va a ser lo mismo, sale 500. 500 sube, ingresa 500 y sale 500. De ahí que se llama volumen tidal o volumen corriente, es el aire que ingresa y sale, ¿no? Tiempo inspiratorio, ¿cuánto es? Un segundo. Tiempo expiratorio, 2 segundos. La relación IE, 1 a 2. Un tiempo y dos tiempos. Ya está. Presión pleural, lo que hablábamos de antes. A ver. Ya, a ver. Ya. Tiempo inspiratorio, un segundo. Tiempo expiratorio, 2 segundos. ¿Ya? Y en el ventilador se programa, ¿no? El tiempo expiratorio, la relación inspiración-expiración, es esa relación. Un tiempo para la inspiración y 2 tiempos para la expiración. Y esta curva de flujo, perdón, curva de volumen, tiempo, eso lo vamos a ver ahora en el ventilador. Ya no es nada extraño del otro mundo, todo está hecho en base primero a una ventilación espontánea y luego en ventilación con tubo y luego ventilación con el ventilador mecánico, ¿ya? Entonces, la presión pleural, hemos dicho, acuérdate, ¿no? ¿Cómo se llama esta pleura? La que está unida a los pulmones, visceral. Esta pleura que está unida al tórax, ¿cómo se llama? Parietal. Entre esta pleura visceral y la pleura parietal hay una presión negativa, ¿ya? ¿Cuánto? -5. Si es -5, ¿ya? -5. Entonces, ¿qué hay con esto? Como les decía, acá en la pleura visceral existe una especie de succión acá. De manera que cuando el diafragma se contrae, esto se hace más negativo y crece. Ya no es -5, -7, -8, -9, -10, puede llegar hasta -30 en la inspiración máxima. Esa es la presión pleural. Entonces, miren, comienza cuando hemos dicho en reposo, -5. Comienza -5. Está lento esto. Comienza -5. Y cuando uno inspira, miren acá, noten la diferencia. Acá está negativo y se hace más negativo cuando el diafragma se contrae y retrae los pulmones hacia abajo.
Esa es la inspiración. Se hace más negativo, mira, -5 hasta -7.5. Se puede hacer mucho más negativo, pero esta es una respiración normal. Te inspiras, expiras, inspiras, expiras, ¿ya? En la expiración forzada, cuando por ejemplo estás suspirando o te pones a correr, esto puede llegar hasta -30, incluso más. Entonces, la inspiración es un proceso que ingresa el aire y la expiración, miren cómo está el diafragma, regresa a su lugar, pero esto siempre se mantiene negativa y en la expiración regresa a su nivel normal que es -5. Entonces la ventilación espontánea es un proceso donde está involucrada la presión negativa. Por eso es que en los cursos así te dicen, ¿no? La ventilación espontánea es negativa y la ventilación con el ventilador mecánico es positivo. Ya de ahí este concepto. ¿Por qué? Debido a la presión pleural, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? Inspiración y expiración, un tiempo y dos tiempos. Todo es así. 1 segundo para la inspiración y 2 segundos para la expiración. La relación 1:2. Ahora vamos a ver flujo. ¿Qué cosa es flujo? Miren, la presión atmosférica es 760. Si lo convierto a centímetros de agua es 1034. Pero este 1034, si hablo en términos de presión relativa, ahorita lo vamos a ver, no se preocupen. Esto yo lo puedo colocar arbitrariamente como 0, ¿ya? Y acá en el alveolo también hay 0. Entonces, el aire va a ir de un lugar de mayor presión hacia otro de menor presión. Miren, vamos a ver con el flujo primero. Ya, acá, presión alveolar. Hemos hablado de presión pleural, ahora vamos a hablar de presión alveolar, que es 760 milímetros de mercurio, 1034 centímetros de agua. O le voy a poner arbitrariamente un 0 para comenzar desde 0 acá. Entonces, si comienza mi presión alveolar en 0, si comienza en 0, cuando voy a inspirar, cuando la persona inspira, esto se hace ligeramente positivo, que sería +1, +1, ¿no? Y en la expiración, ya el aire cuando sale, esto vuelve nuevamente a -1. Estamos hablando de presión alveolar, no estamos hablando de presión pleural. Entonces, la presión alveolar en la inspiración sube hasta 1 y en la expiración desciende hasta -1. ¿Qué pasa con el flujo? Miren, el flujo y esta curva de flujo también se ve en el ventilador mecánico. La inspiración sube, es el ingreso de aire que durante la inspiración, que es acá por ejemplo 40 litros por minuto, y el flujo expiratorio es todo lo que ha ingresado tiene que salir, pero este sentido entre este y este solamente es el sentido de que este se ingresa y esto sale, ¿ya? Ingreso, inspiración y esto es expiración. El sentido nada más, no te representa que presión positiva, negativa, no. El flujo es positivo cuando inspiras y es negativo en la expiración. Entonces, si yo te digo que es positivo acá y negativo en la expiración, en el ventilador mecánico tú te vas a dar cuenta que la inspiración va a ser positiva y la expiración va a ser negativa. Ojo ahí. Ya, la ventilación espontánea entonces está relacionada con presión negativa y este es el diafragma, ¿no? Músculo que se contrae, se relaja. Y la ventilación mecánica está relacionada con presión positiva. A veces nosotros relajamos al diafragma y esto está relajado. Entonces el único que te da ventilación o presión positiva es el ventilador. Ya entonces acuérdense de eso, espontánea es presión negativa y la ventilación mecánica es presión positiva. Entonces, más adelante vamos a hablar de destete. Si yo, por ejemplo, estoy acá, le he conectado al paciente con ventilador mecánico, me está dando una presión positiva, mi objetivo es llevarlo al que el paciente haga una presión negativa, o sea, por sí solo. ¿Ya? Ese es el objetivo, o sea, no se va a quedar toda la vida con el tubo, ¿no? Con el ventilador.
Entonces el objetivo es llevarlo a la presión negativa, o sea, su estado basal. Así como nosotros respiramos con presión negativa, el paciente también, ese es el objetivo. Entonces miren acá lo que les decía. La curva de flujo-tiempo, inspiración es para arriba y expiración es la parte inferior. ¿Qué significa la parte superior? El sentido, ingresa y salida, ingreso y salida. La curva de presión, eso lo vamos a describir ahora, y el de volumen, acá hay un problemita porque acá ha habido fuga, entonces esto sería así y regresa acá, ingresa y egresa, ¿ya? Entonces estamos hablando, por ejemplo, ahí miren, de presión pico. ¿En qué están las unidades? En centímetros de agua. Y nosotros hemos visto que la presión atmosférica estaba en milímetros de mercurio, pero la cosa se convierte nada más. La presión inspiratoria también en centímetros de agua y la PIP también es en centímetros de agua. Entonces, el ventilador mecánico trabaja en función a la presión expresada en centímetros de agua. ¿Ya? En centímetros de agua. Ahora, para que entiendan mejor esto, vamos a ver. Acá. Yo les había dicho que esa columna de aire de la presión atmosférica, ¿cuánto era? 760, ¿no? Milímetros de mercurio. Presión absoluta es, partimos de un 0, subimos 760 y hay más por encima de la presión atmosférica. Presión relativa es lo que les decía. A este 760 yo le voy a poner arbitrariamente un 0 y a partir de este 0 yo voy a trabajar. O sea, para mí, si yo le pongo este 0, ya convierto, va a haber valores positivos y va a haber valores negativos, lo que no hay acá. Acá no hay valores negativos porque está comenzando desde el 0, ¿no? Esto es lo real. Entonces, acá está, miren, presión negativa. Ejemplo de presión negativa, ver en el servicio, en la UCI, en su servicio, un ejemplo de presión negativa es la succión. Cuando nosotros aspiramos, ese hecho de succionar, esa es presión negativa. ¿Y cómo se mide eso? Con el vacúmetro. Ya ustedes ponen este es el vacúmetro, ¿no? Yo lo gradúo para aspirar secreciones a menos 100, ¿no? Acá. Ahí puedo aspirar. Entonces, la presión negativa se mide con el vacúmetro. Ejemplos de presión positiva. Esto de acá está. Presión positiva o presión manométrica, un ejemplo, por ejemplo, la presión arterial. ¿Es falta pila o cómo es? Creo que es pila, ¿no? Una pila tendrá porque se detiene. A ver. Entonces, miren lo que les decía. Presión, ahí está, ¿no? Porque pulso y no o sea, se demora. A ver, voy a ver. Ya, entonces, presión positiva, la presión arterial, ¿no? Pero parte a partir del 0, o sea, 120, 80, ¿no? Pero se toma como referencia el 0, porque ya estamos trabajando con presión relativa. Ahora, pero miren acá, si es en milímetros de mercurio, observen ahí centímetros de agua, ¿por qué nos complican la vida, no? Trabaja la presión arterial, todo con milímetros de mercurio y acá en centímetros de agua, o sea, ¿para qué? Yo también me pregunto. Entonces, o sea, este es lo complicado de esto. Entonces, vamos a convertirlo ahora. Miren, centímetros de agua, por todo lado está. Esto ya lo hemos visto y todo está medido en centímetros de agua, ¿no? Menos 5. Ahora miren, vamos a hacer una presión absoluta, pero para centímetros de agua. ¿Te acuerdas que 760 milímetros de mercurio es la presión atmosférica? Es igual a esto, ¿ya? Es igual. 1034, ahorita les voy a dar la fórmula, es lo mismo. Entonces, presión absoluta desde 0 hasta 1034, que corresponde a mi presión atmosférica, que es lo mismo, y para arriba hay valores positivos, más todavía, ¿no? Y acá, mi presión relativa, a 1034 yo le pongo un 0. Y yo voy a trabajar con esto de acá, ¿ya? Con este 0. Trabajo con este 0
y voy a tener valores positivos y voy a tener valores negativos. Ejemplo de valores positivos, la PIP. Y mira, quiero que quede este concepto. Cero equivale a mi presión atmosférica, o sea, 760 milímetros de mercurio o 1034 centímetros de agua. O sea, acá ya hay presión. Ya no es que comienza todo desde cero, sino que ahí hay presión. Es esa columna de 50 kilómetros de aire que está sobre nosotros, es esto de acá. Adicionalmente a esa columna de aire que tiene, nosotros le agregamos un PIB. O sea, estamos, ya no sería 1034, sino 1010. Y en términos de milímetros de mercurio sería 760, acá será pues menos, 764,5 o algo así, ¿no? Ahora, allá está nuestra presión pico, ¿no? Que mide el ventilador mecánico. Y cuando hablamos de presión negativa, ¿qué cosa es esto? Presión pleural en centímetros de agua, ¿no? Esta es la que hablábamos acá. De ahí salen los valores negativos y valores positivos, ¿ya? Con lo que trabaja el ventilador mecánico. Y esta es la fórmula para convertir de milímetros de mercurio a centímetros de agua. Un milímetro de mercurio es igual a 1,36 centímetros de agua. ¿Ya? Entonces, pasamos a lo siguiente. Como les había dicho al inicio, vamos a orientarlos en resistencia y distensibilidad. ¿Ya? Resistencia y distensibilidad. Resistencia de vías aéreas, distensibilidad del alveolo. Entonces, este tema de acá es bien importante en ventilación mecánica, porque nosotros estamos trabajando con volúmenes. ¿Qué cosa le administra el ventilador mecánico al paciente? Le administra cierto volumen, ¿no? Cierto volumen. Y el pulmón en sí ya tiene volumen. Entonces, comenzamos con el primero, el volumen tidal o volumen corriente. Una persona de 1,70 m con 70 kilos, aproximadamente 500 mililitros, de ingreso inspira, expira, inspira, expira, inspira, expira. Ese es el volumen corriente, el que ingresa y sale, ¿no? ¿Cuánto es? 500. Ahora, el pulmón no se colapsa, al ingresar el aire no se colapsa y se vuelve a insuflar, no. Sino que ya existe un aire dentro de los pulmones ya de por sí. Existe un aire, ¿no? Es el volumen residual expiratorio. ¿Qué cosa es? A partir de la expiración, de una expiración normal, inspiras, expiras y haces una expiración forzada. Ese aire que tú eliminas, eso se llama volumen expiratorio, ¿ya? Volumen de reserva expiratorio. Pero aparte de este volumen de reserva expiratorio que tú puedes expulsar, existe todavía un volumen residual. Este volumen residual, yo les pregunto, ¿se puede fácilmente eliminar? No se puede, o sea, no se puede medir fácilmente y no se puede expirar completamente. Porque este volumen residual es el que le mantiene, o sea, mantiene a los pulmones distendido de alguna manera. Y este volumen no se puede eliminar y no se puede medir fácilmente. Hay métodos que lo miden, ¿ya? Entonces, ¿cuánto corresponde a ese volumen residual? 1200. Una pregunta, ¿cuándo se puede eliminar ese volumen o cuándo una persona elimina el volumen residual? Ustedes han visto cuando un paciente fallece, ¿no? El último suspiro, está inspira, expira, inspira, y el último suspiro, ahí se va y se colapsa completamente. Ahí elimina el volumen residual, o sea, el pulmón ya se colapsa completamente, ¿ya? 1200. Y el volumen de reserva inspiratoria es a partir de una inspiración normal, es el máximo esfuerzo que tú puedes realizar durante la inspiración forzada. Hasta ahí ya tenemos los volúmenes residuales. Pero yo voy a sumo, por ejemplo, la capacidad inspiratoria es igual al volumen tidal más el volumen de reserva inspiratorio, que es mediante un esfuerzo. ¿Eso cuánto equivale? 3500. La capacidad vital es a partir, yo miren, hago el mayor esfuerzo, va a ser igual al volumen de reserva inspiratorio, el volumen tidal más el volumen de reserva expiratorio, que es todo esto,
yo voy a hacer un esfuerzo máximo, o sea, capacidad vital más mi volumen tidal, hago un esfuerzo máximo con toda la fuerza y lo que voy a eliminar es, es la capacidad vital. Ya es la capacidad vital. Inspiro y expiro hasta no solamente el volumen de tidal expiratorio, sino volumen de reserva expiratorio más, hasta que no quede aire en los pulmones, relativamente, porque sí queda, y esto no se puede eliminar. A eso se llama capacidad vital. La capacidad residual funcional es la suma del volumen residual, volumen de reserva expiratorio. O sea, nosotros respiramos a partir de la capacidad residual funcional, o sea, acá. O sea, este aire está en los pulmones, pero nosotros inspira, expira, inspira, expira, inspira, expira, pero dentro de los pulmones hay este aire que se llama capacidad residual funcional. Y la capacidad pulmonar total es la capacidad que nosotros podemos llenar a los pulmones. Es todo el aire que puede recibir los pulmones, ¿ya? ¿A cuánto equivale? A 5.800, en promedio 6.000. De estos volúmenes, ¿cuáles nos interesa? Y en los libros ustedes van a ver volumen corriente, volumen residual, volumen de reserva expiratorio. Esto es clásico, capacidad residual funcional, porque cuando tú colocas al paciente en ventilador mecánico, el paciente tiene que ventilar a partir de una capacidad residual funcional. Y la capacidad residual funcional crece, aumenta en función, cuando tú le incrementas el PIB de 5, 10, 15, 20, la capacidad residual funcional crece, crece. Y en los libros te dicen, no, hay un incremento de la capacidad residual funcional, hay autopip, hay hiperinsuflación dinámica. ¿Por qué? Porque aumenta este volumen de acá. Y obviamente la capacidad pulmonar total, ¿no? Es la capacidad máxima que puede albergar, o el volumen total que puede albergar los pulmones. ¿Cómo medimos estas capacidades, estos volúmenes? A partir del espirómetro. Este es un espirómetro, uno de los antiguos, que lo llenaron de agua acá. Y este es como una especie de un contenedor donde una persona sopla acá, soplas, y esto se llena de aire y es simplemente lo miden nada más. ¿Cuánto es tu volumen tidal? Volumen corriente, no sé. Volumen de reserva inspiratorio, expiratorio, con esto se mide. A medida que esto sube, baja, la gráfica, acá hay medidas, y ese es el espirómetro volumétrico, que ese es uno de los primeros que existían. La tecnología ha ido cambiando, ya no se necesita medir el aire, qué cantidad de aire tú estás inspirando, expirando, sino ya a través del flujo nada más, por eso es el sensor de flujo. Por acá el paciente expira y acá hay dos mangueritas que son los sensores. Ya no necesitas llenar una bolsa, algo, sino solamente con el flujo de aire mides volumen y mides flujo. Y este es los sensores, ¿no? Acá está un tubo, el siguiente tubo, hacen una fórmula y te sale el flujo, y el volumen también puede salir. Los espirómetros actuales ya son así, ¿no? Hasta son pequeñitos, la tecnología cómo va cambiando. Entonces, lo que mide la espirometría es esto de acá, los volúmenes que hemos visto. El volumen expiratorio forzado en el primer segundo, que sería igual a la capacidad vital. Cuando tú inspiras todo lo máximo y expiras, en el primer segundo hay cierta medida, sigues expirando hasta los 6 segundos, volumen expiratorio forzado a los 6 segundos, y la capacidad vital forzada ya todo, si duras más 6, 7 segundos, y esta es la expiración máxima. Entonces lo que les decía, el volumen residual no se puede mover, ¿no? El volumen residual, pero la capacidad residual funcional, que es esta de acá, ¿no? Estas dos. Entonces, la capacidad pulmonar también no se puede medir, porque sería medir desde el volumen residual hasta lo máximo que puedes inspirar, pero si no puedes medir volumen residual, con el espirómetro no se puede medir volumen residual ni capacidad pulmonar total. Entonces, ¿para qué sirven estas pruebas? Es para ver esto de acá. Miren, capacidad pulmonar total dice al 100%. Esto es la capacidad pulmonar al 100%, ¿ya? Está dividido por volumen residual, volumen de reserva expiratorio, capacidad inspiratoria. Todo esto me da mi capacidad pulmonar total al 100%.
capacidad residual funcional era la suma del volumen de reserva expiratorio más volumen residual, ¿no? Esta es una persona normal. Pero ¿qué pasa en las patologías obstructivas? Por ejemplo, asma, EPOC, enfisema. ¿Qué pasa? Yo les dije que hay un incremento de la capacidad residual funcional. Y miren cómo el volumen residual incrementa. ¿Por qué? Porque el aire que tú has inspirado y los bronquiolos están cerrados y no puede salir. No puede salir adecuadamente. Salen, salen, salen y ya te gana otra inspiración. Esto se llama hiperinsuflación dinámica. Ya incrementa la capacidad residual funcional. ¿Quién se sacrifica? La capacidad inspiratoria reduce, miren. La capacidad inspiratoria reduce y el volumen de reserva expiratorio también se disminuye. Esto es en las patologías obstructivas, que son asma, EPOC, enfisema, ¿no? ¿Qué pasa con el otro lado, el otro extremo, las patologías restrictivas? Acá disminuye, miren, la capacidad pulmonar total es 100%. ¿Cuánto ha disminuido en una patología restrictiva? El volumen residual disminuye, el volumen de reserva expiratorio disminuye, la capacidad inspiratoria disminuye y la capacidad residual funcional, obviamente que disminuye en relación a un paciente normal, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, esto de acá, las patologías obstructivas, tienen problema con lo que hemos dicho inicialmente. ¿Qué hemos dicho? Con la vía aérea, ¿no? Broncoconstricción, vía aérea. Y las patologías restrictivas tienen que ver con el parénquima pulmonar, pulmonar, ¿no? Los alveolos. Miren acá cuánto ha crecido este pulmón reteniendo aire y acá cuánto es pequeño es este pulmón porque no tiene esa capacidad de distenderse, ¿no? Es una patología restrictiva. Ejemplo, una fibrosis pulmonar. Un paciente, por ejemplo, que ha tenido tuberculosis pulmonar, en algún tiempo se ha recuperado, el pulmón se ha cicatrizado, ¿no? Por zonas, se cicatriza. Entonces, como la cicatriz no es igual al tejido inicial que es el alveolo, no es igual, no es lo mismo, entonces el alveolo no se puede distender, no se distiende. Entonces, ¿qué ha pasado? La capacidad pulmonar total ha disminuido. Ha disminuido porque el pulmón prácticamente se ha reducido. Y no se puede distender más, ¿por qué? Porque está cicatrizado. Fibrosis pulmonar, ARDS, síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿no? Son las principales patologías que te disminuyen esa capacidad pulmonar. Y no es lo mismo ventilar a un paciente con una patología obstructiva que un paciente con una patología restrictiva, y no es lo mismo ventilar a un paciente con un pulmón normal. Porque si tú ventilas a este paciente con un pulmón normal como un paciente obstructivo, le produces daño. ¿Cuánto de volumen? Miren. Y si tú ventilas a este paciente que es normal con parámetros de un paciente con patrón restrictivo, le produces atelectrauma. O sea, le vas a dar menos volumen, pero este paciente necesita más. Y si le das menos volumen, el pulmón va a estar que se infla, ¿no? Produces daño. De ahí, ¿no? Al concepto inicial que les he dicho, hay dos patologías, patrón obstructivo y patrón restrictivo, ¿ya? Patologías con patrón obstructivo y patrón restrictivo. Y la ventilación mecánica se basa en esto, o sea, está orientada a esto. Si mi paciente tiene una patología de origen obstructivo, entonces vamos a ventilarlo de una manera, y si es patrón restrictivo, de otra manera, ¿no? A los pacientes no se les ventila por igual, hay que ver cada caso específico. Entonces, miren acá, patologías con pacientes obstructivos. ¿Qué es paciente obstructivo? Capacidad residual funcional aumentada, capacidad pulmonar total aumentada, el pulmón ha crecido. ¿Por qué? Porque el aire que está ingresando no puede salir adecuadamente. Elevada resistencia de la vía aérea, reducción del flujo expiratorio, hiperinsuflación dinámica, lo que decía, un incremento de la capacidad residual funcional, porque el aire que está adentro no puede salir con facilidad o rápidamente. Aumento de la estancia pulmonar, hay una respiración superficial rápida. ¿Por qué? Porque todo esto que se ha llenado en los pulmones, tu volumen tidal es poquito, es una respiración, ¿no? Superficial y rápida, porque tenemos sensores para el CO2, oxígeno, y esos son los que te mandan y es lo que te comandan la inspiración, la expiración, ¿no? Retención de CO2, obvio, en todos los pacientes obstructivos, retención de CO2, fatiga de músculos respiratorios, ¿no?
Pacientes con patología restrictiva, miren, el pulmón cómo se ha reducido, de lo normal a esto. Pacientes fibróticos, pacientes por ejemplo con síndrome de distrés respiratorio agudo, no es que se haya fibrosado los pulmones, sino que hay pulmones que han colapsado, perdón, alvéolos colapsados, alvéolos con secreción purulenta, etcétera. Entonces esto te reduce la capacidad pulmonar total. Acá mira, reducción de capacidad pulmonar, capacidad residual funcional, te reduce el volumen tidal, ¿no? Es lo que puede responder el paciente. Casos, por ejemplo, bueno, esas son características principales, ¿no? Entonces, entramos a... Hasta las 10 ya. Entonces, entramos ya a lo que es ventilación mecánica, lo que les decía, ¿no? Esta es la famosa ecuación del movimiento, ¿ya? Con esta ecuación trabajan los ventiladores, que es igual, presión es igual a volumen sobre distensividad más flujo por la resistencia. Ustedes apréndanse esta ecuación, ¿no? Que es la base de la ventilación mecánica. Y si hablamos de distensividad, estamos hablando de alvéolo relacionado con un volumen. Y si hablamos de flujo, estamos hablando de ¿qué? De vía aérea que te da una resistencia. Suma de estos dos te da una presión, o sea, la presión, que es esta de acá, la presión de la vía aérea y la presión del alveolar, ¿ya? Eso es la distensibilidad. Lo vamos a desarrollar uno por uno. Acá lo tenemos de otra forma. Vía aérea te da flujo y resistencia. La parte alveolar te da el elemento elástico, te da la distensibilidad, obviamente que alberga un volumen. Y esta fórmula de la ecuación del movimiento es más completa. Mira, presión del ventilador. Esto ya es con un paciente con ventilador. Este era un paciente sin ventilación, no tiene tubo, no hay ventilador, pero esta ecuación ya es más completa, porque acá tampoco hay el PIP. Entonces, esta ecuación del movimiento es para un paciente espontáneo como nosotros, que tenemos un volumen, tenemos una cierta distensibilidad, más el flujo por la resistencia que nos da las vías aéreas, y todo esto suman una presión, y acá ya está el paciente intubado ya. ¿Por qué? Hay una presión del ventilador más la presión muscular, el flujo por la resistencia más el volumen sobre la distensibilidad más la PIP, presión positiva al final de la aspiración, ¿no? Si se dan cuenta, en la anterior ecuación solamente era menos esta presión y menos la PIP, pero ya cuando está el paciente con ventilador mecánico, ya trabajan con esa fórmula ya. Vamos a correr un poquito, la hora nos gana. Resistencia del sistema ventilatorio. La resistencia, como dice ahí, ¿no? Resistencias al llenado del pulmón. Nosotros tenemos resistencias tanto del parénquima pulmonar, tenemos resistencias tanto como de la caja torácica y tenemos resistencias tanto como de la vía aérea. O sea, el objetivo que llega aire hacia los alvéolos. De todas estas resistencias, el más importante y lo que nos vamos a centrar ahorita es la resistencia de las vías aéreas al flujo de gas o a su través. En inglés es, si ustedes ven estas signas, es Airway Resistance, ¿no? Resistencia de la vía aérea. Eso es lo que nosotros vamos a medir. Esa es la resistencia que se puede medir y la resistencia que más daño hace al paciente. Entonces, ¿cómo se mide la resistencia? Toda la resistencia, estamos hablando solamente desde aquí hasta acá en el paciente espontáneo. Vamos a tomar una presión en la boca en este caso y la presión alveolar, ¿no? Que sería para medir esta resistencia de acá. Entonces la fórmula sería la resistencia es igual a presión alveolar menos la presión en la boca sobre el flujo. Esa es la fórmula de la resistencia, para hallar la resistencia. Pero si colocamos, este paciente está sin tubo, colocamos el tubo, esta te va a dar una resistencia adicional. Entonces la fórmula anterior, que es resistencia, que es igual a la presión en boca menos la presión alveolar sobre el flujo, va a cambiar cuando el paciente está con tubo y en ventilación mecánica. Y esta resistencia y esta formulita sí, cópienlo, grábenlo, porque con esta fórmula vamos a trabajar, que es la resistencia inspiratoria, es igual a la presión pico menos la presión alveolar sobre el flujo inspiratorio.
Valores normales de resistencia, paciente sin tubo de 6 a 7. Las unidades son centímetros, litros, segundos. Centímetro es de presión, del flujo es litros, segundos. Paciente que está con tubo, así como este paciente, así sin ventilador mecánico, perdón, claro, ya está con tubo de 10 a 15. ¿Qué pasa? Dice que la mayor resistencia que ofrece, que tiene, que puede tener el paciente es el tubo endotraqueal. Ya y dense cuenta acá, ¿no? ¿Cuánto varía? De 10 a 15 centímetros de agua por litros segundos. Situaciones en las que resistencias estén elevadas, o sea, mayor a 20, 30, 40, 50, a veces se eleva, basalmente en enfermedad pulmonar obstructiva crónica y en el asma. Porque ¿qué pasa en estas patologías? Estamos hablando de vía aérea, ¿no? La vía aérea se reduce, una disminución al flujo. En el curso de la ventilación mecánica, pacientes cursan con broncoespasmo, hay tapón mucoso, se dobla el corrugado, esto, y en el ventilador te sale alarma, ¿no? Hay un incremento de la presión, de las presiones picos, etcétera. Entonces acuérdense los valores normales, ¿no? De 10 a 15. Ahora, ejemplo, a ver, saquen el lapicero, lapicero, celular que tienen. Vamos a ver, presión pico es igual a 35, menos la presión alveolar que es 20 y el flujo es 42. ¿Cuánto sale? Y me van a decir qué tipo de resistencia, o si está bien, es inadecuado esa resistencia para ese paciente. Ah, ya, acá me olvidaba onda. Lo que pasa es que las unidades acá es 42 litros por minuto, eso tenemos que convertirlo a litros segundo, porque acá miren, ve, litros segundo, ¿ya? ¿Cómo convertimos 42 litros minutos a segundos? Un minuto es igual a 60 segundos, ¿no? Este minuto y minuto se va, y hay que dividir 42 entre 60, que sería 0.7. Ahí sí recién saquen, ¿no? Sería 0.7 litros segundos. Y esto sería 35, que es la presión pico, menos 20, que es la presión alveolar, entre el flujo ya convertido a litros segundos, porque acá estaba en litros minutos, es acá 15 entre 0.7, 21 centímetros de agua. Según lo que hemos visto, ¿qué características tiene este paciente? Es un patrón obstructivo y la resistencia inspiratoria está moderadamente elevada. Porque ¿cuánto es lo normal? De 10 a 15, ¿no? De 10 a 15, lo normal. ¿Y cuánto nos ha salido? 21. O sea, la resistencia está elevada. Y en el ventilador mecánico esto ya te lo da. Acá está, miren, resistencia inspiratoria, ¿cuánto es? 10. No está normal en este paciente. ¿Ya? Está normal la resistencia. Casos cuando incrementa la resistencia de la vía aérea, en casos de bronquios inflamados, asma. Miren, esto es lo normal. Esto es lo normal en un diámetro amplio, ¿no? Ya cuando hay broncoconstricción, hipersecreción bronquial, broncoespasmo, ¿cómo se reduce la vía aérea? Entonces acá hay dificultad para que el aire salga, ¿no? Hay dificultad. Acá como ingresa y sale, ¿no? Paciente normal. Pero cuando hay un episodio de asma, crisis asmática, ocurre esto y las resistencias se incrementan. Por ejemplo acá, este paciente, ¿cuánto tiene de resistencia? 43, está elevadísimo, está elevadísimo, ¿ya? Paciente con una resistencia bien elevada. Ya los ventiladores ya te dan esos datos, bueno, ellos hacen su cálculo interno y te dan la resistencia. Hay una variación acá entre 4, 5, 6, ¿no? Más o menos 5, 6, pero ese es el valor, ¿no? De la resistencia. Entonces, esa es la primera parte de lo que estábamos hablando. Y vamos a hablar de la compliance pulmonar. ¿Qué cosa es la compliance? Es la relación que existe entre el cambio de volumen
de gas intrapulmonar y el incremento de presión necesario para producir este cambio de volumen. También se le llama distensibilidad, ¿no? Es la capacidad del pulmón de poder distenderse. Hay pulmones que no se distienden fácilmente. La fórmula es esta, ¿no? Compliance es igual a delta de volumen sobre delta de presión, o sea, cambio del volumen acá y cambio de presión, la diferencia. Vamos a ver para que entiendan mejor. Miren acá, tenemos esto acá, vamos a poner un globo y fíjense que es más grueso y este es más delgado, ¿ya? A los dos le vamos a inflar con el mismo peso, con la misma presión. He movido, miren acá, este es más grueso, este es un globo más grueso y este es un globo más delgado. Le hemos aplicado la primera fuerza, la primera presión y para este pulmón de acá, para este globo, el globo A, desde 0 me ha subido hasta 50 nada más de volumen tidal, mililitros, ¿ya? En cambio, para el otro globo que es más delgadito, más flexible, más elástico, le he aplicado la misma fuerza y ha incrementado hasta 150, ¿ya? Para comenzar. Entonces, le voy a aplicar doble presión acá. Acá le pico el doble, y acá solamente ha crecido, ¿cuánto? Hasta 100, ¿no? Más o menos 100, 100 de ahí algo. Aquí ha crecido a 100. Y en el otro globo, miren cuánto ha crecido. Doble, ¿no? De 150 hasta 500. Entonces, esto es, ¿cuál de los dos pulmones es más distensible? La B. Y el más, menos distensible es esto. El que tiene mayor compliance es este de acá, y el que tiene menos compliance es el pulmón A. Entonces, esto es lo que miden los ventiladores mecánicos. Y esto es lo que les decía de un pulmón pequeño, ¿no? Pulmón restrictivo. Acá se miden los pulmones restrictivos. Este tiene menos distensibilidad y este mayor distensibilidad. Pero aplicamos la fórmula, miren. Esa es la fórmula, ¿no? Diferencia de volumen sobre diferencia de presión. O sea, la distensibilidad de compliance nos dice que la compliance es por cada aumento de presión, ¿cuánto de volumen me va a aumentar? Y este es, para el primer caso, vamos a ver, la variación de volumen, por ejemplo, acá tenemos 100 menos este volumen de acá 50, 100 menos 50 es 50. Presiones, diferencia de presiones, la presión de 10 menos 5 es 5, 50 entre 5, 10, ¿ya? Para el segundo pulmón, hacemos lo mismo, que es acá es 500 mililitros, menos 150, después de aplicado la fuerza, acá 10 menos 5, 5, ¿cuánto me sale? 70. ¿Cuáles son los valores normales? De 50 a 100 mililitros por centímetro de agua. Y ahí la fórmula te demuestra, ¿no? ¿Cuál de los dos pulmones es más distensible, que tiene mayor compliance? Es el pulmón B, este de acá, que está en 70, que está dentro de los valores normales. Y el que tiene menos distensibilidad es un pulmón fibrótico, pulmón atelectasiado, pulmón que no se puede distender fácilmente. La compliance está en 10. Y como les decía, no se puede ventilar a un paciente con una compliance reducida o un paciente con una compliance normal, ¿no? Que puede ser el segundo caso. Esa es la distensibilidad, ¿no? Y la compliance. La fórmula es esta de acá, como la anterior que les he dado de la resistencia. Esta se aplica también en el ventilador mecánico y esta es lo que utiliza el ventilador mecánico. Entonces, agarren, ¿no? Volumen tidal expiratorio, la presión plató menos la PIP, ¿no? ¿Cómo vamos a medir en el ventilador mecánico? De la siguiente forma. En el ventilador mecánico, por ejemplo, este es el Hamilton G5, no, hay una herramienta. Ingresan acá en la parte inferior herramientas. Vamos a mantener la presión, pulsan acá, la presión inspiratoria 3 segundos. Ese es para hallar la presión plató, ¿ya? Presión alveolar. Durante 3 segundos. Y durante ese mismo tiempo también vemos el volumen tidal, ¿ya? Entonces, una vez que hemos pulsado la pausa de 3 segundos, esta es la curva de presión-tiempo, van a ver una meseta acá, un llano. Por eso su nombre se llama presión meseta, presión alveolar, presión plató, ¿ya? Y medimos con el cursor, medimos, y acá nos está dando en 20, ¿no? 20. Entonces, esta es la presión alveolar, ¿ya? La presión alveolar.
O sea, la presión alveolar no es otra cosa que yo quiero medir cuánto de presión hay en el alveolo en un momento determinado. Yo cierro mi válvula expiratoria y la inspiratoria, hago una pausa donde no haya flujo. Por ejemplo, acá no hay flujo, porque estaría elevado o deprimido, acá no hay flujo. O sea, lo he cerrado la válvula inspiratoria y la válvula expiratoria y quiero medir cuánto mide, cuánto presión hay en ese alveolo. Hago esa maniobra de 3 segundos de pausa y mido acá. ¿Cuánto es? 20, ¿no? Entonces hemos visto también que teníamos que ver el volumen tidal expiratorio, que es este de acá. Y hallamos la fórmula. 382, volumen tidal expiratorio, 20 que hemos visto menos la PIP. La PIP acá lo sacamos de acá, menos 1. Entonces, ¿cuánto sería? 382 entre 19, te sale 20, acá es mililitros, ¿ya? Mililitros, centímetros de agua. Esa es la compliance estática. Y este es del mismo paciente que le he sacado y más o menos está ahí, ¿no? De 20 a 23. Esta es la compliance estática. Ahora, la compliance estática en ese paciente, ¿cómo está? ¿Está normal? ¿Está disminuida? ¿Está elevada? De acuerdo a los valores normales, está disminuida, porque lo normal es entre 50 y 100. Y miren el ventilador, cómo te lo describe esa compliance estática bien disminuida. Es como un pulmón rígido, ¿no? Medio triangular, pulmón rígido. Si fuera con una compliance adecuada, ¿que cuánto es acá? 105. ¿Cómo es el pulmón? Redondito, ¿no? O sea, es bien distensible. Y ahí la gráfica te lo dice, mira, compliance baja, disminuida, pulmón rígido. Si tú le aumentas más volumen acá puedes producir volutrauma o barotrauma. Por eso hay que cuidar ese pulmón. Y acá miren, la compliance estática está entre 50 y 100 en valores normales. El pulmón está más distensible, ¿no? Hasta la imagen te lo dice. Esa es la distensibilidad. Un ejemplo de incremento de la distensibilidad, por ejemplo, disminución, cuando el pulmón no se puede distender fácilmente, no miren acá los alvéolos normales, el grosor, y este es un pulmón fibrótico, que no se puede distender fácilmente, ¿no? ¿Qué pasa si tú le aplicas mayor presión y mayor volumen acá? Puedes dañar este pulmón. No, no es lo mismo darle una ventilación a este tipo de pulmón que darle ventilación a este pulmón de acá. No es lo mismo. Patologías acá para terminar ya. La compliance. ¿Cuándo se reduce la compliance pulmonar? Atelectasias, edema pulmonar, síndrome de distrés respiratorio agudo, neumonías, derrame pleural. Esta es la pulmonar y relacionando a la caja torácica y la presión pleural, la obesidad mórbida. Cuando el paciente es bien obeso, el contenido abdominal desciende, ¿no?, sobre el diafragma y evita la expansión pulmonar, ¿no? Exceso de presión de neumoperitoneo, del peritoneo, no hay distensión abdominal, posición de tren del Lembour, etcétera, todas las operaciones quirúrgicas abdominales, incremento de la presión intraabdominal, que te afecta también en la distensibilidad, porque la compliance es la distensibilidad, ¿no?, de los pulmones. Entonces, por ejemplo, una maniobra de enfermería por pacientes obesos, ¿no? Te recomiendan en ventilación mecánica sentarlo, ¿no? Semi-Fowler. ¿Para qué? Para que el contenido abdominal descienda y haya mayor libertad para el diafragma, para que inspire y expire, ¿no? Con mayor libertad. Complianza, resistencias. Cuando incrementa la resistencia, el diámetro del tubo es bien importante acá. Por eso es que los médicos quieren colocar a un paciente con tubo 8.5, sería ideal un 8.5 o un 9, porque a mayor diámetro es mejor. Porque si disminuyes el diámetro, te incrementa la resistencia. Y a ver, tú ponte un tubo grueso y vas a respirar adecuadamente un tiempo. Pero a ver, ponte un tubo delgadito y respira en una cañita, no se puede ventilar, es lo mismo el paciente. Por eso el diámetro en ventilación mecánica, el diámetro del tubo es bien importante para disminuir la resistencia, aumentar o disminuir, ¿no? Ahora, no pueden colocarle de mayor diámetro porque puedes dañar también, ¿no?, las cuerdas vocales, la vía aérea. Cuerpo extraño, obstrucción mecánica, secreción bronquial, se dobla el tubo, acodamiento del tubo, secreciones, broncoespasmo. Todo esto te incrementa las resistencias. Y acá
te disminuye la distensibilidad. Entonces son eh, dos, dos patologías, ¿no? Las obstructivas y las restrictivas que nosotros tenemos que manejar con el ventilador mecánico, ¿ya? Esa es la primera parte, que es lo que les quería hablar sobre distensibilidad y resistencia.